infarto sin supra. No, profe, no vimos eso. No, doctor, todavía no. Bien. Bueno. Bien. Lo que vamos a hacer ahora, que vamos a hablar un poco de infarto de miocardio. Yo estaba convencido de que ya habían dado el infarto sin supra, ¿tá? Pero bueno, vamos a ver si abarcamos un poquito estos temas, ¿tá? Obviamente el infarto de miocardio, por definición, es la necrosis isquémica de un tejido, que más del 90%, 95% se debe a la presencia de ateromatosis coronaria. Esta puede ser por la oclusión total, secundario a la ateromatosis en sí, o por la presencia de un accidente de placa que genera una trombosis dentro de la coronaria, generando la oclusión total y dando la isquemia panparietal, digamos, sea desde el endocardio hasta el pericardio. ¿Tá? Vamos a ver bien esto. Sigue siendo una causa frecuente de muerte, ¿tá? Y lo que se está trabajando, hay un triple, ¿cómo podemos decir? Hay una triple asociación que generalmente hace que se retrase el tratamiento de reperfusión del vaso comprometido, y obviamente esto haga que el pronóstico del paciente sea peor. Por un lado es la demora de la consulta al paciente, ya que generalmente los pacientes suelen venir con cierto tiempo de evolución de dolor precordial, y eso hace que se retarde el diagnóstico del infarto. Por otro lado, tener los mecanismos necesarios para llegar a ese diagnóstico y para hacer el correcto tratamiento, o sea, de que el médico que esté a cargo, el personal de salud que esté a cargo, pueda reconocer el infarto agudo de miocardio. Ha pasado un montón de veces y sigue pasando, que los pacientes vienen con dolor precordial y pasa desapercibido o mal hecho el diagnóstico y no se reconoce el infarto agudo de miocardio. Y por otro lado, la falta de coordinación o la falta de disponibilidad que suele haber en distintos hospitales, sobre todo de baja complejidad, ya sea con la presencia de fibrinolíticos o de un servicio de hemodinamia, como para hacer el tratamiento una vez diagnosticado el infarto. Eso se está tratando de coordinar, obviamente, en todos los lugares para que haya disponibilidad de lo antes posible tratar de destapar esa arteria. ¿Estamos? Los síndromes coronarios agudos se clasifican principalmente con supra desnivel del segmento ST o sin supra del ST o con un bloqueo completo de la izquierda. Ahora vamos a ver a qué nos referimos con esto. Esta definición es fundamental, chicos, ya que me sirve para definir la conducta terapéutica aguda que hay que hacer con el paciente. ¿Estamos? Muy bien. Principalmente la reperfusión. ¿Estamos? Los pacientes que tengan un síndrome coronario agudo con supranivel del segmento ST requieren de una reperfusión inmediata por el mecanismo que fuera, ya sea farmacológico o por métodos invasivos. Y los pacientes que tengan un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento CT, que puede ser una angina inestable de alto riesgo o un infarto con infranivel del segmento CT, no requieren de la reperfusión con trombolíticos. ¿Está? Pueden requerir la reperfusión inmediata, pero no lo hacen con trombolíticos. ¿Está? Ahora vamos a llegar, yo pensé que ya habían hablado del tratamiento del síndrome coronario sin supra, pero ahora vamos a tener que abarcarlo un poquitito para tratar de cerrar la idea del síndrome coronario en general. Obviamente las alteraciones electrocardiográficas son fundamentales a la hora de llegar a un correcto diagnóstico, y las tres entidades que vamos a encontrar cuando hablamos de cardiopatía isquémica son las alteraciones de la onda T, las alteraciones del segmento ST
y la presencia de ondas Q patológicas. Acuérdense que las alteraciones de la onda T me habla de presencia de isquemia miocárdica. Las alteraciones de la onda T me habla de presencia de isquemia miocárdica. Si tengo una onda T simétrica y positiva, ¿tá? Me habla de una isquemia subendocárdica, y si tengo una onda T negativa, me habla de una isquemia subepicárdica. A su vez, las alteraciones del segmento ST, si tengo un infradesnivel del segmento ST, me habla de una lesión subendocárdica. Si tengo supradesnivel del segmento ST, me habla de una lesión subepicárdica. ¿Estamos? Y obviamente después la presencia de ondas Q, que normalmente puede haber en un electrocardiograma, pero hay que tener presente si adquiere características patológicas esa onda Q. Uno de los principales parámetros es que tenga al menos 1 milímetro de ancho y que corresponda al menos 1/3 de la onda R que le sigue. ¿Tá? Si tiene esas características, la onda Q es patológica y me está indicando necrosis miocárdica. ¿Estamos? Entonces, las tres entidades o los tres hallazgos electrocardiográficos que podemos ver en el marco de un paciente con una cardiopatía isquémica son isquemia, lesión y necrosis. ¿Estamos? Estos hallazgos electrocardiográficos tienen que estar presentes al menos en 2 o más derivaciones que miren a una misma cara para que sea representativo. Eso es un concepto que tiene que quedar bien en claro, chicos. Las alteraciones electrocardiográficas que me representen isquemia, lesión o necrosis tienen que estar en 2 o más derivaciones que miren a una misma cara para que sea representativo. ¿Estamos? A su vez vamos a ver que en el electrocardiograma tiene toda una clasificación agrupando las derivaciones para clasificar en caras al corazón. Tenemos la cara inferior, que representan las derivaciones de 2, de 3 y ABF. ¿Estamos? La cara septal, que está dado por B1 y B2. La cara anterior, que está dado por B3 y B4. La cara lateral baja, que está dado por B5 y B6. Y la cara lateral alta, que es D1 y ABL. Obviamente, dependiendo de la arteria comprometida, estas alteraciones o estas caras se pueden combinar, como vamos a ver ahora en los ejemplos. ¿Estamos? Fíjense acá, representando un electrocardiograma normal. ¿Estamos? Fíjense, tenemos la cara lateral alta, de 1 y ABL, la cara inferior, de 2, de 3 y ABF. ¿Estamos? La cara septal, B1, B2, la cara anterior, B3 y B4, y la cara lateral alta, B5 y B6. Obviamente, si las alteraciones tengo desde B1 hasta B4, sería anteroseptal. Si fuera B3, B4, B5 y B6, sería anterolateral. Si tengo en la cara inferior y B5, B6, sería inferolateral, etcétera, etcétera, etcétera. Y vemos como ejemplo acá, chicos, este electro está muy bueno, porque fíjense que en la derivación D3, tengo una onda Q que es profunda, incluso más grande que la onda R, que nosotros podríamos mirar y en un primer momento decir, epa, tiene una onda Q que es patológica. Pero acuérdense el concepto que dijimos, para que sea representativa las alteraciones de la onda T, LST y las ondas Q, tienen que aparecer al menos 2 derivaciones o más que miren una misma cara. Sin embargo, fíjense, la cara inferior está compuesta por D2, D3 y ABF, y sin embargo, esa onda Q aparece solo en D3. Esto no es representativo. Esto por una cuestión de la disposición del corazón en el tórax de este paciente en particular. Generalmente estas alteraciones, si uno le pide al paciente que inspire profundo y aguante la respiración mientras le hacemos el electro, desaparece esta onda Q. Espero que haya quedado claro ese concepto, chicos, de las alteraciones del segmento ST, de la onda T y la presencia de la onda Q. ¿Estamos? Entonces, cuando yo tengo una lesión subendocárdica, los impulsos eléctricos tienden a desplazarse hacia el endocardio, por eso me va a generar un infradesnivel del segmento ST.
Sin embargo, si la isquemia o la lesión es transmural, las ondas de impulso eléctrico se desplazan hacia afuera y eso me genera un segmento ST supradesnivelado. ¿Estamos? Muy bien. Me acabo de dar cuenta que no puse en esta diapositiva la diferencia del ST del infarto y de la pericarditis, pero bueno, vamos a ver si después colocamos rapidito. ¿Estamos? Fíjense acá, en este caso, vamos a hablar de un electrocardiograma de las 12 derivaciones, en la que podemos ver desde las derivaciones D2, D3, ABF y de B3 a B6, infradesnivel del segmento ST. ¿Estamos? En este caso, como dijimos que el infradesnivel del segmento ST me indica una lesión subendocárdica, el diagnóstico electrocardiográfico de esto es una lesión subendocárdica de la cara inferior y de la cara anterolateral. B3, B4, B5, B6. ¿Queda claro esto, chicos? Os repito. Acuérdense, tengo infradesnivel, me indica lesión subendocárdica. Sería una lesión subendocárdica de la cara inferior y anterolateral. Ese es el diagnóstico electrocardiográfico. Eso después vamos a llegar a aclarar bien cuando terminemos la clase. Una cosa es el diagnóstico clínico de mi paciente y otra cosa es el diagnóstico electrocardiográfico de mi paciente. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense en este otro ejemplo acá, un electrocardiograma de 12 derivaciones, donde tenemos D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, y de B1, B2, B3, B4, B5, B6. Fíjense que desde B3, desde B3, B4, B5 y B6, tengo una franca disminución o infradesnivel del segmento ST. ¿Estamos? Me indica una lesión subendocárdica de la cara anterolateral. ¿Estamos? Fíjense acá otro ejemplo, desde B2 hasta B6, ¿estamos? El infradesnivel del segmento ST. ¿Estamos? Una lesión anterolateral. ¿Estamos? Profesor, ¿el ABR no se Sí. utilizaría en estos casos, o sí? El ABR no se mira, chicos. El ABR no se mira. Salvo un caso que ahora te lo voy a mostrar cuál es. Cuando tiene supradesnivel el ABR nomás, pero se ve en un caso en particular que vamos a hablar ahora. ABR no entra dentro de las caras. No representa ninguna cara ABR. ¿Estamos? Fíjense acá, esto es creo que si no me equivoco es mi primera foto de Instagram, una madrugada de residencia. Fíjense el electro de este paciente, ¿está? El infradesnivel que tiene desde B3, B4, B5 y B6, ¿está? Una isquemia una lesión subendocárdica anterolateral. ¿Estamos? A ver las otras veces. ¿Estamos? Fíjense ahora, a diferencia de esto, el electrocardiograma, cómo cambian las características, y vemos en D2, D3 y ABF la presencia de supradesnivel del segmento ST. Si miramos el resto de las derivaciones, fíjense que tenemos también en B5 y B6 empieza a tener supra también. O sea, sería una lesión subepicárdica, porque tiene supra, una lesión subepicárdica de la cara inferolateral. Y acá voy a hacer una salvedad. Fíjense que me van a decir, bueno, pero también en B1, B2, B3 y B4 tiene infradesnivel del segmento ST. Ese infradesnivel me representa una imagen especular, se llama, del supra. Siempre que yo tenga supradesnivel del segmento ST, el infradesnivel no me importa, no representa una lesión. Es simplemente la imagen especular de la cara que está teniendo el supra. ¿Se entiende eso, chicos? Si yo llego, sí.
Pero ¿cómo yo sé si considero entonces el supra o el infra? Cuando Eso es no lo sé cuál es la imagen especular. Eso es lo que estaba por aclarar. Siempre que yo veo supra y veo infra, a mí lo que me importa es el supra, no el Supra, infra. supra ¿Ah? mata infra. Supra mata infra, exactamente. Concepto viejo, ¿está? Siempre. Voy a volver, fíjense en estos casos acá, como tengo infradesnivel del segmento CT. Leticia, fíjate vos que preguntaste, tengo infradesnivel del segmento CT de la cara anterolateral, pero no tengo supra. ¿Estamos? Salvo en ABR, pero ABR no representa ninguna cara, o sea que esto no me preocupa. ¿Estamos? Acuérdense, esto es de 1, de 2, de 3, ABR, BLB. A ver si tengo otro concepto. Acá, fíjense, tengo infradesnivel, pero no tengo supra en otra cara. Entonces, ahí sí el infradesnivel es una lesión primaria. ¿Estamos o no? Ahora, sin embargo, en este electro tengo infradesnivel en la cara anteroseptal, pero tengo supradesnivel en la cara inferior, de 2, de 3 ABF y lateral. En este caso, a mí lo que me importa es el supra, no este infradesnivel. ¿Queda claro, Leticia? Sí, muchas gracias. Perfecto. O sea que el Muy bien. infradesnivel solo es importante cuando estás solo. Cuando estás solo, exactamente. ¿Está? Si tengo supra e infra, es la representación especular de la imagen, porque el corazón es un círculo. Si yo tengo supra de esta cara, ¿está? Este supra se va a representar en esta cara que le está mirando acá. Entonces, si acá tengo supra, acá voy a ver con infra. ¿Se entiende con lo de imagen especular, chicos? ¿Sí? Como se ve acá, de 2, de 3 y ABF, supra, ¿está? Y de la cara anteroseptal, infra. Acá lo que importa es este supra. ¿Está? Muy bien. Profe, Fíjense, sí. pero si yo tengo solamente un infra ahí y el infra puede ser una imagen especular, ¿podría haber un supra en algún lugar que yo no esté mirando ahí, por ejemplo, cara posterior o algo así? Sí, obviamente. Ahí no, acá es un electro de 12 derivaciones. Están faltando las precordiales derechas y las caras posterior. Entonces, siempre que tenga, es más, eso iba a hablar en lo último, pero ya vamos a hablar, ya que nos adelantamos, siempre que yo tenga una imagen, una alteración del electro y que yo piense en una isquemia, una lesión o una necrosis, yo tengo que hacer el electrocardiograma completo con las 16 derivaciones. Serían las 12 estándares, ¿tá? Más B3 y B4BR, que son la cara del ventrículo derecho, y B7 y B8, que son la cara posterior. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Pero, Fogasa, Sí, profe. eso es ser muy rebuscado, digamos, ¿viste? O sea, sería ser muy rebuscado que la cara posterior nomás tenga supra y en el resto del electro no. O sea, es muy raro eso, ¿se entiende o no? Doctor. Pero está bien tu pregunta, sí. Gracias. Entonces, como para terminar de cerrar la conclusión, siempre entonces es una imagen especular porque le hago una consulta. Puede ser, por ejemplo, que en una cara sea un supradesnivel, porque obviamente ya es transmural, pero en la otra cara esté un infra porque todavía no atravesó toda la parte del miocardio. No sé si me puede llegar a entender. Sí, te entiendo, pero ahí de última ese infra a mí no me importa, porque lo que más grave va a ser es el supra que está teniendo el paciente. La conducta terapéutica cambia. ¿Se entiende o no? Como dijimos al principio, si yo tengo solo infradesnivel del segmento CT, es un tratamiento. Si yo tengo supradesnivel del segmento CT, es otro tratamiento. Vamos a suponer que este paciente tenga una lesión. Vamos a explicar un poquito más y después no quiero avanzar porque si no perdemos mucho tiempo. Pero vamos a suponer que la coronaria derecha se me tapó. Se me tapó la coronaria derecha, el paciente salió a correr un partido de fútbol, aumentó su frecuencia cardíaca, tenía aterosclerosis de todas las arterias coronarias. ¿Estamos? La coronaria derecha se me tapó, se me ocluyó 100%, ¿qué me va a hacer? Supra el nivel del segmento CT. ¿Está? Pero vamos a suponer que tenía también una lesión
de la arteria descendente anterior y en ese momento también hizo una lesión subendocárdica de la cara anterior. Y este infra, no sea por imagen especular, que sea por una lesión verdadera, pero a mí ese infra a mí no me importa, porque ya tiene una arteria que se ocluyó, por lo tanto la conducta terapéutica es otra. ¿Se entiende ese concepto o no? ¿Sí? Claro, doctor, sí, entiendo. Gracias. ¿Está? Perfecto, muy bien. Avanzamos. Fíjense esto acá, un infarto hiperagudo, ¿estamos? Donde se ve un infarto bastante amplio. Fíjense que tiene prácticamente de B1 a B6 y de 1 y ABL, o sea, un anterolateral extenso, ¿está? Estos son infartos bastante graves, ¿tá? Si no se hace tratamiento en forma aguda, ¿tá? Fíjense acá, otro ejemplo, donde tenemos en D1, D2, D3, fíjense, D2, D3 y ABF, el supradesnivel, ¿estamos? Inferior. Y fíjense cómo en D1 y ABL impresiona o está empezando la imagen especular. El infradesnivel, ¿se ve o no? Fíjense, en estos dos tengo los dos, pero a mí lo que me importa acá es el supradesnivel del segmento cerebral. ¿Estamos? Fíjense, esto es un infarto un poquitito más evolucionado en cuanto a tiempo, porque ya tengo presencia de ondas Q en casi todas las vibraciones. Fíjense, sería B1, B2, B3, B4 y B5 y B6. ¿Estamos? Anterolateral. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense esto acá, ya es un infarto evolucionado viejo, donde tengo las ondas Q nomás, me quedó en la cara anteroseptal. Probablemente este paciente ya tuvo un infarto, evolucionó, no reperfundió la arteria y se terminó de morir el miocardio. ¿Estamos? Quedó solo con la onda Q patológica. Muy bien. Y después está el bloqueo de rama izquierda. Este concepto pongo acá a propósito porque cuando leamos el concepto de infarto agudo de miocardio, va a decir el dolor precordial típico, característico, retroesternal, opresivo, que se desencadena con un esfuerzo, con un estrés emocional, alteraciones electrocardiográficas o un bloqueo de rama izquierda presumiblemente nuevo. ¿Y a qué se hace referencia con eso, chicos? Porque un paciente que no tenga un infarto, como ven acá, es una imagen de bloqueo de rama izquierda, ¿no? ¿Ah? Un electrocardiograma, el complejo QRS está ancho, miramos en B5 y B6, hay ausencia de onda Q o QR, ¿estamos? La R ancha, la onda T y el ST invertido en las derivaciones con R ancha, ¿está? Y la onda S ancha y profunda en B1, o sea, tiene todos los criterios de bloqueo de rama izquierda. Ahora bien, este puede ser un paciente que no está con un infarto, un paciente que este es su electrocardiograma de base, pero si este paciente se infarta, chicos, el electrocardiograma no se modifica, sigue siendo el de bloqueo de rama izquierda. Entonces eso complica a la hora del diagnóstico del dolor precordial en los pacientes que tienen bloqueo de rama izquierda. Para eso se crearon los criterios de Garbosa, que vamos a ver ahora, que es para evaluar el electrocardiograma de bloqueo de rama izquierda en los pacientes con dolor precordial. El problema es que doctor, menos del 30... Sí. Y en ese caso de bloqueo de rama que usted está hablando, si nosotros tenemos la clínica, enzimas, si tenemos 2 de 3, ¿podemos decir que es un infarto o no? Sí, ahora llegamos a eso, sí, no vamos a adelantar, chicos, esperen, vamos despacito, ¿está? Yo lo que creo que con el concepto claro es que si yo tengo un dolor precordial y un bloqueo de rama izquierda, es generalmente lo más molesto que puede haber, porque me queda la duda si ese bloqueo de rama izquierda es por un infarto o no, ¿estamos? Después hay otros criterios, y no sé quién fue el que me preguntó recién esto acá, pero está... Y si yo, ¿quién? Porque no, perdóname, porque no... Arce. Arce, está perfecto tu concepto, porque el diagnóstico clínico del infarto consta de 3 ítems, ¿está? Pero hay un pequeño problema en ese concepto y ahora vamos a ver cuál es, ¿está?
Entonces, ¿quedó claro del bloqueo de rama izquierda o no? Entonces, yo puedo tener un dolor precordial típico y le hago el electro al paciente y tiene un bloqueo de rama izquierda en el electro, yo puedo asumir que ese bloqueo sea como un supra, es el equivalente a un supra a nivel del segmento ST. ¿Estamos, chicos? Muy bien, ahora vamos a ir a esto. Entonces, ¿cómo hago el diagnóstico del infarto agudo del miocardio? Consta de 3 entidades, como recién decía Arce. El dolor precordial típico, o sea, esos restos external o opresivo que se irradia al cuello, al brazo izquierdo, que aparece ante un esfuerzo físico, ante un esfuerzo o un estrés emocional, ¿estamos? Que haya la presencia de marcadores de necrosis, o sea, el aumento de CPK total, de CPK-MB, de troponina, y alteraciones electrocardiográficas, ya sea supra o infra, o un bloqueo de rama izquierdo nuevo, presumiblemente nuevo. Para yo hacer el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, tengo que tener 2 de estos 3 criterios. ¿Estamos? Respondiendo a lo que me estaba diciendo el compañero Arce, hay un problema cuando yo tengo un bloqueo de rama izquierda, porque yo digo, bueno, entonces voy a pedir las enzimas y voy a ver si tengo enzima elevada y tengo dolor, listo, hago el diagnóstico del infarto. El problema acá, Arce, es que las enzimas cardíacas tienen un tiempo el cual tiene que pasar el infarto para que recién empiecen a subir en sangre. Y generalmente son entre 3 y 6 horas para que recién empiecen a subir las enzimas en sangre. Si yo tengo un paciente que viene con media hora de dolor y yo le pido enzima y lo más probable es que las enzimas me den normales. Y eso no significa que ese dolor no sea un infarto. ¿Queda claro, Arce? Entonces, tu concepto es perfecto, pero siempre y cuando tenga cierto tiempo de evolución el dolor. Si estamos hablando, si el paciente tiene la suerte de venir con media hora de dolor, que generalmente no viene tan rápido a la consulta, pero si viene con media hora de dolor, y obviamente las enzimas me van a dar normales, entonces como que ese marcador para el diagnóstico no me es útil. Y si le hago un electrocardiograma y veo un bloqueo de rama izquierda, pero el dolor es típico, el paciente te dice que levantó una caja pesada y le empezó a doler el pecho, entonces yo asumo, se toma la terapéutica como si fuera un supra. ¿Queda claro eso, chicos? Profe, ¿Ah? Sí. o sea, si no tiene los marcadores, sería un síndrome coronario. Se lo tomaría como Siempre síndrome es un coronario. síndrome coronario. Siempre es un síndrome coronario. Siempre es un síndrome coronario. Ahora, una cosa es que sea con supra y otra cosa es que sea sin supra. Cuando hacemos con supra, nosotros decimos que es un infarto agudo del miocardio, tal. ¿Se entiende, William? Sí, sí. Siempre es un síndrome coronario. ¿Está? Bien. ¿Queda claro entonces este concepto, chicos? ¿Está? Muy bien. Yo voy a hacer el diagnóstico. Sí. Entonces, cuando viene el paciente, lo primero que le hacemos es el electro y con la clínica. Con eso ya está. Exactamente. Interrogar bien sobre el dolor y el electrocardiograma. Son los 2 parámetros que más te van a servir. Ahora, si el paciente te dice, y mira, pasé toda la noche con dolor precordial. Toda la noche. O sea, no sé, 7 horas de evolución del dolor. Bueno, ahí ya le puedo pedir los marcadores que me hagan rapidito mientras le interno al paciente, le acuesto, y obviamente si vienen altos los valores y el paciente tenía un bloqueo de rama izquierda, yo ahí me aseguro que fue un infarto. ¿Queda claro esto o no? ¿Está? Muy bien. Pero si el paciente viene rápido, es clínica y electrocardiograma. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Profe. Muy bien. Sí. Y los marcadores seriados que yo hago, entonces, ¿yo necesito hacer o...? Sí, obviamente que sí, Neverton, pero ya no nos vamos a adelantar, chicos. ¿Usted pasa que ya saben? Vamos a dar otra clase. ¿Ya saben infarto ustedes? Están adelantando todo. Tranquilo, tranquilo. Profe, ¿Ah? Sí. en ese caso, cuando llega tenemos la clínica del paciente del dolor precordial, pero si en el electro nos da un bloqueo de rama, no podemos hacer el diagnóstico. Sí, vamos de nuevo, chicos. Acá están los 3 criterios para el diagnóstico de infarto o del síndrome coronario. ¿Cuándo yo hago un diagnóstico de síndrome coronario? Cuando tengo el dolor precordial típico,
cuando tengo criterios o cuando tengo alteraciones del ST o un bloqueo de rama izquierda nuevo, presumiblemente nuevo. Ah, sí, está también. ¿Está? Cuando tengo dos de estos tres, ¿se entiende o no? Si tiene con dolor, no le voy a hacer encima porque es un poquitito el tiempo, ¿está? Pero le hago un electro y tiene un bloqueo de rama izquierda, se asume como que si fuera un supra. ¿Se entiende, chicos, este concepto o no? ¿Seguro? Voy a repetir hasta el cansancio, nos vamos a quedar hasta las 4 de la tarde en esta diapositiva. ¿Está? Bien. Estamos entonces. ¿Está? 2 de 3. ¿Está? Muy bien. Generalmente se llega a los 2. Como los talludos brasileños ayer que a lo último le hicieron 2 a Colombia. Bien. Entonces, seguimos, ¿está? Una vez que tenemos nuestro diagnóstico y asumimos que es un infarto con supradesnivel del segmento ST, nuestro objetivo ya es destapar esa arteria. En ese caso podemos pensar en la utilización de trombolíticos, ¿tá? Que realmente, chicos, el llegar a ese diagnóstico es principalmente eso. Yo cuando tengo un síndrome coronario, yo rápido tengo que descartar si es con supra o con infra. Si es con infra, no uso trombolíticos. Si es con supradesnivel del segmento CT, puedo usar trombolíticos. ¿Estamos, chicos? Obviamente, si yo estoy en un lugar donde tengo hemodinamia, yo le puedo hacer una angioplastía, una coronariografía en forma aguda al paciente, y generalmente la opción, no importa si sea con supra o sea con infra, la opción es que vaya a hemodinamia y se haga el cateterismo. Eso vamos a llegar ahora a lo último, chicos. Pero yo quiero dejar en claro la utilización de los fibrinolíticos en estos casos. ¿Estamos? Entonces, una vez que hago el diagnóstico con 2, o si tengo los 3 criterios, confirmo mi sospecha que es un síndrome coronario y por lo tanto tengo que empezar a actuar. Asumimos que es un síndrome coronario con supradesnivel del segmento ST, y acá está lo que yo le decía de lo de las enzimas, respondiendo a lo que decía el compañero Arce. Fíjense que en las primeras 3 horas la curva enzimática es muy baja. Por lo tanto, puede ser que me dé normal o mínimamente elevado, no a valores de necrosis miocárdica. Fíjense, recién después de las 3 a 6 horas empiezan a aumentar. ¿Estamos? Y suelen durar hasta aproximadamente 4 o 5 días. Esto es fundamental. Vamos a ver para definir la internación de mi paciente. ¿Está? Profe, aumenta en aproximadamente entre las ¿cuándo uso aumenta cuando tengo supradesnivel del segmento CT. Cuando tengo un infarto con supradesnivel del segmento CT, uso fibrinolíticos. ¿Estamos? Cuando yo digo que tengo un infarto con supra, es porque la placa de ateroma que hay dentro de mi arteria coronaria se lesionó, y cuando se lesiona la placa se exponen los factores de la membrana que favorecen a la agregación plaquetaria y a la agregación de fibrina. Eso hace que se forme un coágulo de fibrina que me va a obstruir totalmente mi vaso. Por eso lo que se intenta hacer es la utilización de fibrinolíticos para romper ese cuadro de fibrina. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Esta curva enzimática vamos a volver ahora cuando estemos por dar el alta al paciente, ya que es importante. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Fíjense, la clasificación hemodinámica del paciente que ya tiene el diagnóstico de infarto agudo de miocardio, principalmente la de Killy-Kimball es muy útil, chicos. ¿Está? La de Killy-Kimball se clasifica en 4 estadios, tipo A, B, C y D. El infarto agudo de miocardio con supra tipo A es aquel infarto que no tiene insuficiencia cardíaca, o sea, el paciente no tiene signos de insuficiencia cardíaca. La de tipo B es aquel paciente que tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, como disnea, ortopnea, rales crepitantes en las bases del pulmón. El Killy-Kimball tipo C se refiere a la insuficiencia cardíaca
que está en edema agudo de pulmón, que el paciente que está con mucha disnea, que tiene rales crepitantes desde la base hasta los vértices, ¿está? O sea, está lleno de líquido sus pulmones. Y el Killy-Kimball tipo D, ¿estamos? Es aquel paciente que ya viene en shock cardiogénico, ¿tá? Generalmente asociados a infarto de gran territorio, ¿tá? Los anterolaterales o los anteriores extensos están muy asociados a esto. Esto es fundamental, chicos, para definir la conducta y el pronóstico del paciente. Y estos criterios, chicos, son fundamentales aprenderlos porque estos te resumen un montón, chicos. Yo me di cuenta de esto cuando hice mi residencia, chicos. Entonces, vamos a suponer que ustedes trabajan en terapia o están en la guardia, ustedes están en la guardia, reciben un paciente con un infarto, hacen el diagnóstico del paciente con infarto y el paciente está en edema agudo de pulmón. Ese paciente tiene que pasar a terapia o a unidad coronaria. Entonces yo levanto el teléfono y le digo a mi cardiólogo o al terapista, mira, tengo un infarto Killy-Kimball tipo C, me voy para la terapia. Entonces el médico que recibe esa información ya sabe que probablemente este paciente ya tenga que ser intubado, recibir una intubación orotraqueal por el edema agudo de pulmón. Entonces mientras yo lo estoy llevando a mi paciente por el pasillo a la terapia, el médico que recibe este paciente ya está preparado para la condición clínica en que está mi paciente. ¿Estamos? Por eso esta clasificación, sobre todo la de Killy-Kimball, es fundamental aprender, chicos. Preguntan siempre, ¿está? Un infarto Killy-Kimball A no tiene insuficiencia cardíaca. Tipo B tiene insuficiencia cardíaca. Tipo C en edema agudo de pulmón y tipo D en shock cardiogénico. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Muy bien. Ahora cuando veamos el tratamiento más a fondo, vamos a ver lo importante de la clasificación de Killy-Kimball. La de Forrester ya es una clasificación un poco más profunda, y esto generalmente se puede hacer cuando se le coloca un catéter de Schwann-Gahn al paciente y me permite medir las presiones capilares, que es muy parecida a la clasificación de Killy-Kimball. Fíjense, la de Forrester tipo 1, cuando la presión capilar pulmonar es menos de 18, o sea, está normal, y el índice cardíaco es mayor a 2,2, el paciente está hemodinámicamente normal, o sea, tiene su infarto, pero el corazón está tolerando ese infarto, por así decirlo. ¿Estamos? Fíjense, tipo 2, o sea, que tenga alta la presión capilar pulmonar y el índice cardíaco normal, mayor a 2,2, está en insuficiencia cardíaca o edema agudo de pulmón. Correspondería a un tipo C, perdón, a un Killy-Kimball tipo C. Cuando tengo un Forrester tipo 3, significa que la presión capilar está baja, o sea, está normal, pero el índice cardíaco está disminuido. Eso me habla de un deterioro del ventrículo derecho, probablemente un infarto con compromiso del ventrículo derecho. ¿Estamos? Y si tengo alto la presión capilar pulmonar y disminuido el índice cardíaco, el paciente está en shock cardiogénico. ¿Estamos? Muy bien. Pero esto ya es más una clasificación hemodinámica en cuanto yo tenga la disponibilidad de un catéter de Schwann-Gahn para ponerle al paciente en ese momento. ¿Estamos? Si no, se utiliza la de Killy-Kimball. ¿Estamos? Y por último, la clasificación de TIMI, que se hace para síndromes coronarios con supra. Fíjense, hay un score con distintos criterios y se le va sumando un puntaje. Esto para ver el score de riesgo que hay o el pronóstico que puede llegar a tener en el paciente. Fíjense, paciente ya con el diagnóstico de infarto, entre 65 y 74 años, suma 2 puntos, más de 75, 3 puntos. Si tiene factores de riesgo, por ejemplo, diabetes, hipertensión, o ya tenía una angina crónica estable o inestable, eso suma 1 punto. Si tiene hipotensión, o sea, está en tendencia al shock, suma 3 puntos. Taquicardia, 2 puntos. Si tiene un Killy-Kimball de 2 a 4, suma 2 puntos. Y si tiene un peso menor a 67 kilos, suma 1 punto. ¿Está? Y en el electrocardiograma, si tiene supra o un bloqueo rem izquierda, suma 1 punto. O si tiene más de 4 horas desde que empezó los síntomas hasta iniciar el tratamiento, suma 1 punto. O sea, suma de 0 a 14 puntos mi paciente. Y esto es para evaluar el
pronóstico o la probabilidad de muerte en los próximos 30 días. ¿Estamos? En todas estas patologías el pronóstico es fundamental, chicos. No solo para saber cómo nosotros actuar, sino porque lamentablemente va a venir el familiar y le va a preguntar, doctor, ¿cómo está mi papá? ¿Cómo está mi marido? ¿Ah? ¿Cómo está mi hermano? Entonces, nosotros tenemos que sumar todos estos criterios para decir, mira, la situación es delicada, tiene alta probabilidad de que se muera. Y hay que ser crudo en ese sentido, chicos. No hay que esconder información y dar falsas esperanzas. ¿Estamos? Sí. A la hora de ver el riesgo, la escala de Grace no es necesario que la tengamos mucho en cuenta, ¿no? Solo la de Y en Timi. realidad, es la de Timi, exactamente. Es la más útil, digamos, ¿está? Pero todas las escalas, cuanto más escalas que querramos aplicar, chicos, mejor es, ¿no? La de Timi por ahí es la que más, ¿cómo le puedo decir? La que más representativo es en cuanto a los hallazgos clínicos de inicio del paciente. ¿Está? En un neural o en el ciclo, la de Grace no creo, ¿no? Porque es bastante difícil. ¿Cómo? No te escucho. ¿Cómo? Que a la hora de un oral, en la de Grace, es poco probable que nos pregunten, digamos. Y yo creería que no, chico, un poquito más engorroso, sí. Por eso le mostré las tres más características que siempre preguntan. Kili Kimball, Forrester, ¿tá? Y el Timi. Son las tres que generalmente preguntan. ¿Tá? Muy bien. Francisco, sí, para un segundo, Francisco levantó la mano. Francisco, Doctor, ¿y en qué caso se indica fibrinolisis en pacientes que tengan disminución del ST? No se utiliza, ya vamos a llegar a ese criterio, ¿tá? Ya vamos a llegar a esa cosa. Pero no se utiliza, si tiene infra de nivel del cemento CT, no se utiliza fibrinolíticos, ¿tá? Ahora vamos a ver en qué caso podemos llegar a utilizar o cuándo, ¿tá? Pero estamos hablando del síndrome coronario con supra, chicos, no nos vamos a adelantar. ¿Estamos, Cristian? Gracias. Dale, sí. KILIP A, B, C y D es lo mismo que KILIP 1, 2, 3 y 4. Sí, lo mismo, la misma clasificación. ¿Está? Muy bien. Continúo, chicos. Fíjense, después tenemos la evolución del electrocardiograma, que también me sirve por ahí si el paciente viene con trastornos del sensorio o se lo encuentra caído en la calle el paciente, y con el electrocardiograma podemos ver aproximadamente, o podemos suponer, el tiempo de evolución del infarto. Obviamente esto va a depender de el motivo por el cual se tapó la arteria. Fíjense que en las primeras 6 horas empieza con el aumento del la elevación del segmento CT con inversión de la onda T que se va haciendo negativa. ¿Estamos? Y obviamente cuanto más tiempo pase, la arteria obstruida, el músculo se empieza a morir y empieza a aparecer la onda Q que me representa la necrosis miocárdica. ¿Estamos? Después de las 12 horas ya queda la onda T invertida, estamos con la presencia de la onda Q. Después, en el transcurso de las 24 horas, el ST puede ir disminuyendo, ¿tá? Permaneciendo la onda T negativa y la onda Q, ¿tá? Y esto permanece así hasta que después del año recién puede volver a la normalidad la onda T, pero la onda Q ya va a permanecer, eso no se va. La fibrosis pulmonar o la necrosis pulmonar permanece en forma crónica después. ¿Estamos, chicos? Nuevamente las primeras 6 horas es donde produce el aumento del ST, ¿estamos? La fase aguda del infarto, para posterior empezar a invertirse la onda T, y si se permanece la isquemia por la obstrucción arterial y el músculo se empieza a morir, ¿tá? Empieza a aparecer la onda Q, ¿tá? Esto evoluciona en el tiempo, si no se reperfunde, después de los 3-4 días de evolución, permanece con la onda Q, que se murió el músculo que no se reperfundió, la onda T, y después del año, la onda T puede estar totalmente normal, estamos permaneciendo con la onda Q del infarto pasado. Estamos nuevamente, si yo tengo un paciente con dolor típico, ¿estamos? Y
un bloqueo de rama izquierda, como en este caso, yo puedo intentar aplicar los criterios de Esgargosa, se llama, que son los criterios que se aplican al electro con bloqueo de rama izquierda en un paciente con dolor precordial. Los tres hallazgos que podemos ver son los siguientes. La elevación del segmento CT concordante con el complejo QRS, ¿estamos? Como se ve en esta primera imagen acá arriba, ¿está? Fíjense el punto J del segmento ST está elevado, y esto me da 5 puntos, ¿estamos? O el infradesnivel del segmento CT, al menos 1 milímetro en las derivaciones B1, B2 o B3, ¿estamos? Como será acá, el punto J disminuido, ¿está? O la elevación del segmento CT más de 5 milímetros, oponente al complejo QRS, como se ve acá, ¿estamos? Fíjense acá, en la imagen tipo B, representa la primera imagen que vemos acá, ¿estamos? Cuando digo concordante es en aquellas derivaciones que tengan la onda R ancha, por ejemplo en B5, B6. Si ahí tengo elevación de un punto del ST, del punto J, ¿estamos? Es un criterio que da 5 puntos, y en este caso yo al menos tengo que tener 3 puntos para decir que es un infarto con bloqueo de rama izquierda, ¿sí? Silvano, ¿vos querías preguntar algo? Sí, profe. Yo leí alguna cosa, no sé si procede, que la onda T puede estar invertida en, por ejemplo, D3, V1 y AVL, y que no sea nada. Una cuestión fisiológica, por ejemplo, que no tenga ninguna alteración. No sé si... Bien. Volviendo al principio de la clase, cuando dijimos las alteraciones de la onda T, el ST o la onda Q, para que sea representativo, tienen que estar en al menos 2 o más derivaciones de una misma cara. ¿Por qué pasa esto? Porque suele pasar que pacientes jóvenes, mujeres o hombres con ciertas contexturas físicas puedo tener inversión de la onda T. Por ejemplo, en B1 es normal por ahí ver una onda T negativa, pero en B1 solo, no se ven las otras derivaciones. Por lo tanto, eso no me representa una isquemia. Lo mismo pasa en D3, como vimos hoy, por ejemplo, Silvano, en el electro, cuando vimos las caras, que había onda Q solo en la derivación D3, en las otras no. Entonces eso no es representativo. ¿Estamos? Entonces normalmente puedo, justamente por eso, porque puede aparecer, dependiendo del eje de cómo esté el corazón, puede aparecer en una derivación aislada la onda T negativa. Entonces, para que sea representativo, tiene que tener en 2 o más derivaciones que miren una misma cara. ¿Estamos? Profesor, ¿podría repetir criterios de concordancia? Sí, criterio de concordancia significa que hay supra en las derivaciones que tienen la onda R ancha y mellada. ¿Está? O sea que concuerda el supra con la onda R. Acuérdense, si repetimos los criterios de bloqueo de rama izquierda, el bloqueo de rama izquierda era ausencia de QR en B5, B6, onda R ancha y mellada en B5, B6, inversión de la onda T, incluso infranivel del segmento CT en esas derivaciones. ¿Está? Por lo tanto, si en esas derivaciones que normalmente debería tener un infranivel del segmento CT, tengo un supra, eso es un supra concordante con la onda R. ¿Está? Y eso representa 5 puntos del criterio de Esgargosa. ¿Estamos? ¿Quedó claro esto, chicos? ¿Está? Bien, continúo. Bueno, obviamente el tratamiento, una vez que yo hago el diagnóstico, este paciente tiene que internarse en forma urgente, en lo posible, en una unidad de cuidado intensivo, en una terapia, una unidad coronaria o una terapia intermedia. ¿Está? Salvo acá en mi pueblo, en Alvear, somos los únicos, soy el único loco que pasa estreptocinasa en un showroom de un hospitalcito como acá, ¿está? Pero bueno, nos queda otra por el beneficio del paciente. ¿Está? Obviamente, las medidas generales para todo paciente que entra a una unidad de cuidados intensivos, ya sea coronaria o terapia intensiva, tiene que tener un acceso venoso y en lo posible un acceso venoso central, ¿tá? Ya sea yugular o subclavio. Monitoreo con, ¿cómo se llama? El monitor cardíaco y siempre tener un carro de paro a mano, ya que este tipo de patología es muy común las muertes súbitas por arritmias, como vamos a ver en las complicaciones del infarto ahora.
En cuanto al tratamiento farmacológico de sostén del infarto, ¿tá? Este paciente tiene que tener obviamente un plan de hidratación, dextrosa o fisiológica, eso va a depender tanto si el paciente tiene antecedentes de diabetes o si el paciente es hipertenso, etc. El paciente tiene que tener un nitrato, o sea, tiene que tener una nitroglicerina para tratar de vasodilatar las arterias coronarias. El paciente requiere de doble antiagresión. La asociación más común de antiagregantes en el marco de un infarto agudo del miocardio son aspirina y clopidogrel. ¿Tá? Ambas drogas, cuando yo hago el diagnóstico de infarto agudo del miocardio, ambas drogas se hace una dosis de carga. La aspirina, la dosis de carga de aspirina es de 500 miligramos y la dosis de clopidogrel de carga es de 300 miligramos. ¿Estamos? O sea que yo siempre tengo que tener disponible en la guardia aspirina de 500 y clopidogrel viene de 75 a 150, ¿estamos? Pero le damos la cantidad de pastillas hasta sumar 300 miligramos. ¿Estamos? Sí o sí tengo que hacer antiagregación. La anticoagulación va a depender, acuérdense que estamos hablando de síndromes coronarios con supra, que yo tengo que reperfundir y voy a usar trombolíticos en esto. La anticoagulación con heparina va a depender del trombolítico que yo elija para hacer. Si voy a hacer reperfusión con streptokinasa, no se usa anticoagulación. ¿Estamos? Si voy a hacer reperfusión con el PA, actilice como ahora, se usa anticoagulación. Ahora, cuando lleguemos a los por mecanismo de acción al C. Ya lo acosté mi paciente, ya tiene un acceso periférico. Sí. Sí, dígame. ¿Puede repetir porque se cortó, por favor? ¿Desde dónde? Desde la reperfusión con streptokinasa. Bueno, la anticoagulación está indicado en estos pacientes, pero va a depender de cuál es el trombolítico que yo elija para pasar o que yo tenga disponible. Si yo tengo streptokinasa y voy a utilizar streptokinasa como trombolítico, ¿estamos? No uso anticoagulante, no anticoagulo al paciente. ¿Tá? Ahora ya vamos a ver por qué. Si yo voy a usar TPA o RTPA o Actilice o cualquiera de sus derivados, ahí sí utilizo anticoagulación. ¿Estamos? Muy bien. Entonces ya tenemos nuestro paciente con el diagnóstico de infarto, ya le hicimos la carga de doble antiagregación con aspirina y clopidogrel. ¿Estamos? Mientras estamos evaluando a ver qué trombolítico utilizar, el paciente debe recibir dentro de las primeras 24 horas sí o sí betabloqueantes. Dentro de las primeras 24 horas sí o sí tiene que recibir betabloqueantes, salvo que tenga alguna contraindicación, que el paciente esté en insuficiencia cardíaca aguda, que el paciente esté con un bloqueo de segundo o tercer grado, que el paciente sea asmático. ¿Estamos? Dentro de las primeras 12 horas de iniciado el infarto, el paciente sí o sí tiene que tratar de recibir un IECA o un ARA2, a menos que haya una contraindicación, obviamente. Dentro de las primeras 24 horas, el paciente sí o sí tiene que recibir estatinas. ¿Tá? Ahora vamos a ver detenidamente cada droga, el por qué se da. ¿Tá? Muy bien. La analgesia pongo entre signos de pregunta, porque el dolor en el paciente, si yo voy a infundir algún trombolítico, el dolor es un marcador importante para ver el beneficio de mi tratamiento y el éxito de mi reperfusión, ya que la disminución del dolor es un criterio importante para decir que ese vaso fue reperfundido, como vamos a ver ahora. Obviamente, si el paciente está muy excitado, como suele pasar, que no queda quieto en la cama, no se quiere arrancar todo, muchas veces hay que optar por alguna sedación para que el paciente se relaje y podamos hacer el tratamiento.
Pongo laxantes también dentro de las 24 horas porque la idea es que el paciente no haga fuerza para ir de cuerpo después de la terapéutica que hagamos. Y por último pongo oxígeno, ¿por qué? Porque generalmente se le pregunta cómo, el tratamiento del infarto y ustedes la primera cosa que dicen oxígeno. No. Oxígeno se le da al paciente si el paciente requiere de oxígeno. Si el paciente tiene un infarto y no está en insuficiencia cardíaca, no se le utiliza oxígeno. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Y por último, obviamente, si tenemos disponibilidad del centro, podemos hacer una angioplastía transluminal coronaria primaria facilitada o de rescate, que vamos a ver en qué caso se hace cada una. ¿Estamos hasta acá, chicos? Entonces, ya internamos a mi paciente y vamos a empezar a hacer el tratamiento farmacológico. Como yo le había dicho hoy, la doble antiagregación, ¿estamos? Corresponde a la aspirina, siempre, ¿estamos? Y asociado a otro. La asociación más común es el clopidogrel, ¿estamos? Se trata de no usar asociación, por ejemplo, aspirina y prasugrel si el paciente va a hacerse una angioplastía coronaria, ¿tá? Entonces, la asociación más común es la aspirina y el clopidogrel. Acuérdense que esto se da en dosis de carga, ¿eh? Yo hago el diagnóstico del síndrome coronario y antes de empezar cualquier tratamiento tengo que darle 500 miligramos de aspirina y 300 miligramos de clopidogrel. ¿Estamos? Esa es la antiagregación. Tengo como opción, en el caso de que el paciente por ahí esté inconsciente que no pueda tragar, los inhibidores de los receptores de OB3A, ¿estamos? Que se da en aquellos pacientes que se van a hacer angioplastiados. ¿Estamos? Para evitar complicaciones hemorragias post-angioplastía. ¿Estamos? Muy bien. El problema es el costo que tiene esto, obviamente, y no en todos lados está disponible, y esto se puede hacer en forma endovenosa durante el procedimiento de hemodinamia. ¿Estamos? Y obviamente la anticoagulación con heparina, pero eso cuando hablemos de trombolítico vamos a hablar de la anticoagulación. ¿Estamos? Los beta bloqueantes, como yo le dije, tienen que tratar de seguir dentro de las primeras 24 horas del diagnóstico de infarto de miocardio si no hay contraindicaciones. ¿Tá? Esto está demostrado que recibir una dosis de beta bloqueante mejora la sobrevida de mi paciente y evita las complicaciones. ¿Estamos? Si yo llego a tener que en algunos centros hay la posibilidad de tener un ecocardiograma bedside, como se dice, al pie de la cama del paciente, ¿está? Si el paciente está teniendo el infarto mientras el enfermero le hace la vía, mientras estoy buscando la aspirina para hacerle la carga, se le puede hacer un ecocardiograma y ver cómo está la función ventricular y cómo se está moviendo el corazón en ese momento agudo del infarto. Si yo ya le calculo en ese momento una FEI de menos del 40%, el paciente tiene indicación de un antagonista aldosterónico. ¿Se acuerdan cuando vimos, chicos, en terapéutica, la clase terapéutica, en insuficiencia cardíaca, que todo paciente que tenga 40% o menos de FEI tiene que recibir un antagonista aldosterónico? ¿Se acuerdan que dijimos eso, no? Entonces, esto es fundamental, chicos. ¿Está? Muy bien. Reduce la mortalidad y, obviamente, tiene que tratar de iniciarse hasta como mucho a los 3 días de que tuvo el infarto mi paciente. ¿Estamos? Los beta bloqueantes deben recibir dentro de las primeras 24 horas de diagnosticado del infarto. ¿Tá? Se empieza con la mínima dosis y se va aumentando en forma paulatina hasta que el paciente esté beta bloqueado, siempre y cuando no tenga contraindicaciones. ¿Estamos? Los IECA o los ARA2, dependiendo de la disponibilidad, ¿estamos? Siempre se empiezan con dosis bajas a menos que tengan alguna contraindicación, o por ejemplo, si el paciente está tendiente al shock, está tendiente a la hipotensión, no puedo iniciarlo. Pero si no tiene ninguna contraindicación, tengo que iniciarle dentro de las primeras 12 horas. ¿Por qué? Porque disminuye hasta un 20% la mortalidad del infarto agudo de miocardio, y sobre todo disminuye o mejora la cicatrización cardíaca a futuro, e inhibe el remodelado cardíaco patológico celular. ¿Tá? Cuando el paciente se infarta, algo de tejido cardíaco se muere.
se necrosa. Estamos por el tiempo de evolución que tiene el infarto. Entonces, como se murió ese tejido cardíaco, eso se tiene que fibrosar y cicatrizar. Lo que se vio que hacen los IECA o los ARA2 hacen que esa cicatrización sea un poco más ordenada y evita un remodelado patológico y que el ventrículo, por ejemplo, se dilate y que el paciente haga insuficiencia cardíaca. ¿Estamos? Fíjense, las estatinas en el síndrome coronario hay que iniciarlas lo más pronto posible a dosis alta, entre 40 a 80 miligramos, por ejemplo, de atorvastatina o rosuvastatina, ¿estamos? Porque acuérdense de los efectos pleiotrópicos que habíamos hablado ya de las estatinas en el marco de los síndromes coronarios de la angina crónica estable, ¿estamos? Acuérdense, eso estabiliza la placa de ateroma, evitando que esa se pueda complicar. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Doctor, Ahora bien, sí. ¿Estos fármacos yo voy a dar siempre orales? Siempre orales. Obviamente, si el paciente está inconsciente y no se le puede dar, y se colocará una sonda nasogástrica y se le tratará de pasar. Dale, y estos fármacos que están contraindicados, ¿yo tengo que tratar de sustituir con otro o no necesitan? Si son... No. Si no puedo darlo, espero nomás hasta el momento que se pueda dar o no. ¿Está? No, pero yo hablo por las contraindicaciones. ¿Yo tengo que sustituir esos fármacos o no necesitan? No, porque no hay sustitución en el beneficio que hay del beta bloqueante, por ejemplo, en el marco de un infarto. No hay otra droga que genere ese mismo beneficio. Gracias. No le puedo dar, y bueno, pierdo ese beneficio del beta bloqueante, por ejemplo, o del IECA o del ARA2, ¿entiende o no? Sí, gracias. Muy bien. Ese es el tratamiento de sostén en el marco del infarto agudo de miocardio, ¿tá? Ahora, voy a optar por, ¿cómo se llama? El fibrinolítico para elegir, ¿estamos? El más utilizado, por una cuestión de costo, creo yo que puede ser, es la streptokinasa, ¿estamos? La streptokinasa vienen en frasco ampolla de 1,5 millones de unidades. Vamos a ver ahora cómo se prepara, cómo se infunde y qué cuidado hay que tener a la hora de infundir la droga. ¿Estamos? Y los fibrinos específicos como el TPA, que es el CEFOR y es el que más se está utilizando. ¿Estamos, chicos? El objetivo de esto es romper el trombo que está generando la oclusión total de mi arteria. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Obviamente tengo que tener cuidado a la hora de usar estos fibrinolíticos y ver si los pacientes no tienen ninguna contraindicación, ya sea absoluta o relativa, como vamos a ver ahora. Fíjense acá, la streptokinasa es un inhibidor no competitivo o no específico, perdón, de la fibrina, ¿tá? Y se une se une al plasminógeno y lo convierte en plasmina para degradar ese trombo de fibrina. ¿Estamos? Sin embargo, el TPA es un activador plasminógeno por sí solo, o sea, por eso es específico, directamente transforma en la plasmina para tratar de degradar ese coágulo de fibrina. ¿Cuál es el problema? O los efectos adversos que pueden tener los trombolíticos, obviamente, pueden generar sangrados, ¿estamos? ACV hemorrágico, pueden generar hipersensibilidad, sobre todo la streptokinasa, puede generar como un shock anafiláctico. Acuérdense que la streptokinasa es una toxina que se adquiere desde el estreptococo. Pueden generar hipotensión arterial, la streptokinasa, por eso durante la infusión hay que tener ciertos cuidados, como ahora vamos a ver, o si el paciente viene en shock cardiogénico no puedo usar streptokinasa, porque el paciente está hipotenso y la streptokinasa lo va a hipotensar aún más, ¿tá? Y una vez que yo utilizo streptokinasa, el organismo genera anticuerpos. Está descrito en los libros que por ahí si dentro de los primeros 7 días el paciente llega a presentar un nuevo infarto agudo de miocardio, se puede utilizar teniendo los recaudos si el paciente llega a hacer una anafilaxis, ¿está? Pero si el paciente ya utilizó la streptokinasa, no puede volver a utilizarse. ¿Estamos? Generalmente se dice que entre los 6 meses y el año puede llegar a desaparecer los anticuerpos, pero queda la
probabilidad de generar un shock anafiláctico en el infarto agudo del miocardio posterior si llega a pasar nuevamente streptokinasa. Las contraindicaciones, chicos, absolutas son aquellos pacientes que tengan una hemorragia cerebral previa, por ejemplo, que hayan hecho un ACV hemorrágico o que tengan una neoplasia, un aneurisma cerebral que haya sangrado, el paciente que haya tenido un ACV isquémico en los últimos 6 meses, porque yo lo puedo transformar a ese ACV en hemorrágico, que tenga una lesión craneal o una cirugía craneal de menos de 3 semanas de evolución, que tenga una hemorragia digestiva importante en los últimos meses, que el paciente ya tenga alguna alteración de la coagulación de base, o, como bien dijimos, si ustedes se acuerdan en la clase de síndrome aórtico, en la disección de aorta, no se utiliza trombolítico porque empeoró el cuadro de disección. En estos casos está contraindicado en forma absoluta la streptokinasa. ¿Estamos, chicos? Las contraindicaciones relativas son aquellos pacientes que hayan hecho un accidente isquémico transitorio en los últimos meses, que estén consumiendo anticoagulantes y oral, en el embarazo con un posparto reciente, que venga con hipertensión arterial severa, fíjense, más de 180-110, que esté en una insuficiencia hepática con cirrosis, que haya recibido RCP durante el procedimiento, que aparte el paciente vino con un infarto, hizo un paro cardíaco, le hicimos el RCP, eso es traumático. Si yo le paso streptokinasa después, el paciente puede sangrar, nos puede generar un hemopericardio, o que el paciente tenga una úlcera gástrica activa. En estos casos hay que tener cuidado con la streptokinasa. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Y vamos a ver los beneficios. Doctor, sí. Sí. ¿Por cuánto tiempo le puedo dar la streptokinasa? ¿Hay un tiempo determinado o se mejora en un... ¿Cómo? Para la ¿Tiene alguna infusión de la indicación del streptokinasa. tiempo? Sí, Claro, sí, sí. tipo, ¿en cuánto tiempo le... Ya llegamos a eso. Estamos hablando de las características generales nomás de los fármacos. ¿Está? Ya vamos a llegar a cómo se pasa y en cuánto tiempo. ¿Estamos? Muy bien. Doctor, sí. ¿la endocarditis infecciosa podría ser una contraindicación relativa? También. No, la endocarditis infecciosa no. ¿No? No, a menos que tenga, a ver cómo le puedo decir, la endocarditis infecciosa puede ser una contraindicación relativa si el paciente tiene una complicación de la endocarditis extracardíaca, como lo son los aneurismas micóticos. Si el paciente tiene un aneurisma micótico diagnosticado, y ahí sí hay que tener cuidado, porque capaz se rompe ese aneurisma y me va a hacer un ACV hemorrágico al paciente. ¿Estamos? Pero la endocarditis infecciosa en sí no es una contraindicación absoluta. ¿Estamos? Muy bien. Fíjense que estos trombolíticos se pueden utilizar dentro de las primeras 12 horas del periodo de ventana, se llama, o sea, desde iniciado el dolor hasta 12 horas. Obviamente, cuanto más tiempo pase desde iniciado el dolor, va a ser menor la probabilidad de eficacia de mi droga. O el beneficio, si yo comparo en hacerle una angioplastía, o sea, hacerle un cateterismo a mi paciente versus trombolíticos, cuanto más tiempo pase, tiene mejor pronóstico la angioplastía que la utilización de trombolíticos. ¿Estamos, chicos? Dentro de las primeras 2 horas de iniciado el dolor, ya se prefiere la angioplastía. En el único momento donde la balanza está relativamente pareja entre los trombolíticos y la angioplastía son en los primeros 90 minutos de iniciado el dolor. Y dentro de la primera media hora, o sea, dentro de los primeros 30 minutos, es lo mismo utilizar trombolítico o angioplastía. El beneficio es el mismo. ¿Estamos, chicos? Pero obviamente, si estamos en lugares donde no tengo angioplastía, tengo que optar por el trombolítico cuanto antes. Se trata siempre de que el paciente tenga 2 accesos venosos. Un acceso venoso para hacer la medicación general y otro acceso venoso solo para el trombolítico. Entonces yo puedo controlar la infusión del mismo en forma indistinta. ¿Estamos? Y en lo posible con una bomba de infusión, como se dice acá. ¿Estamos? Fíjense acá, respondiendo lo que preguntó la colega, creo que era Salazar. La streptokinasa viene en 1,5 millones de unidades, eso se puede disolver entre 150 y 300 mililitros de solución fisiológica y se pasa en el marco de 1 hora.
sea, el goteo de eso se va controlando en el marco de una golda y se puede aumentar o disminuir el goteo dependiente de cómo responde el paciente durante la infusión, ¿tá? Y ahora vamos a ver en qué hay que tener cuidado. Por ejemplo, si el paciente se empieza a hipotensar, acuérdense que la estreptoquinasa puede generar hipotensión. Si empieza a hipotensarse mi paciente, yo tengo que disminuir o parar la infusión de la estreptoquinasa para que el paciente recupere mi TA un poquitito y ahí seguir la infusión. Ahora, el TPA se da en bolos, chicos, ¿está? Se hace 15 miligramos en bolo, rápido, ¿está? Luego, a los 30 minutos se hace una infusión que hay que pasar en 30 minutos y se calcula 0,75 miligramos por kilo, ¿está? Y posteriormente 0,5 miligramos por kilo a pasar en 1 hora. Acuérdense que cuando yo voy a utilizar estreptoquinasa, no anticoagulo a mi paciente, ¿tá? Porque la asociación de la estreptoquinasa con un anticoagulante, como por ejemplo la heparina, aumenta mucho el riesgo de sangrados en mi paciente. Sin embargo, si voy a utilizar los fibrinos específicos como el TPA, tengo que usar anticoagulantes, porque el tiempo de vida media de los fibrinolíticos específicos son más cortos que los no específicos y suelen generar una trombosis rebote, ¿tá? Entonces, mientras se está destapando la arteria con la TPA, yo tengo que tener infusión de heparina a dosis anticoagulantes, como vamos a ver ahora. ¿Estamos? Fíjense acá, como yo le decía, la estreptoquinasa se diluye en 150 o 300 de solución fisiológica extrosa, dependiendo de lo que tolere el paciente, y se empieza a infundir en un lapso de entre media hora y 1 hora, es el plazo máximo, ¿tá? Como máximo en 1 hora tiene que pasar mi estreptoquinasa. Obviamente tengo que tener el control constante de la TA durante la infusión, porque acuérdense que la estreptoquinasa genera hipotensión arterial. Se tiene que ir haciendo electrocardiogramas durante la infusión de la misma, y hay que hacer, cuando empieza a pasar la infusión de estreptoquinasa, cuando empieza a pasar el fibrinolítico, tengo que hacer un electrocardiograma y escribir en el electro, inicio de la infusión. Inicio del estrepto, inicio del TPA, lo que fuera. Sí o sí, chicos, cuando empiezo la infusión, le hago un electro y marco, inicio de trombolítico. Ahora vamos a ver por qué me sirve eso, ¿está? Obviamente, tiene que tener el monitoreo cardíaco constante para ver cómo va la evolución y que no aparezcan arritmias malignas o arritmias de reperfusión, como vamos a ver ahora. La estreptoquinasa no requiere de heparina como coadyuvante, y fíjense que tiene una tasa de reperfusión o de éxito del 50% de los casos, ¿estamos? Que es relativamente poco, chicos. De 10 infartos que le pasamos a estrepto, solo 5 se van a destapar. ¿Estamos? Bueno, muy bien. Es la más conocida. Fíjense, estos son los precios actuales. Tiene un cierto costo el frasco ampolla de la estreptoquinasa. ¿Estamos? Es la que generalmente se dispone en los hospitales. Pues yo creería que el costo es fundamental, porque fíjense lo que sale el Actilice, ¿tá? Que es el TPA, chicos, ¿tá? Sale más de 300.000 pesos el frasco ampolla. ¿Está? Acuérdense que esto se hace un 15 miligramos en bolo, sin importar el peso del paciente, se hace 15 miligramos así rápido, en el suerito, ¿está? Y después se calcula 0,75 miligramos a infundir en 30 minutos, y después 0,5 miligramos por kilo a infundir en 60. Como ejemplo le puse acá, vamos a suponer que haciendo este cálculo da 100 miligramos de Actilice, ¿está? Eso se pasa 15 miligramos en bolo, después 30 miligramos en media hora, y después los 55 restantes en 1 hora. ¿Estamos? Acuérdense que hay que hacer en forma paralela con infusión de heparina, ya que ahí el riesgo, si bien tiene mejor efectividad, fíjense que la tasa de reperfusión con el Actilice es del 70%, tiene mucho mejor probabilidad de reperfusión, pero se vio que el TPA hay mayor riesgo de sangrado, sobre todo sangrados a nivel del sistema nervioso central, ¿tá? Y que tiene que estar asociado a heparina. Lo bueno del TPA es que no produce una alergia, chicos, ¿tá? O sea que se le puede utilizar al paciente todas las veces que sea necesario, obviamente, teniendo en cuenta las probabilidades de sangrado que puede llegar a tener mi paciente. ¿Estamos hasta ahí? Muy bien.
¿Quedó claro, Salazar, creo que me han preguntado el tiempo de difusión del abstracto? Sí, doctor, gracias. Dale. Sí. Profe, en esos casos se usan más de 2 frascos, por ejemplo, porque tiene 15 miligramos, 30 Y ya que miligramos. vienen 2 frascos. Justamente por eso le puse acá. Está. Vienen 2 frascos, digamos, vos comprás y vienen 2 frasquitos. ¿Está? Muy bien. ¿Quedó claro entonces hasta acá? Entonces, yo hago el diagnóstico del infarto en mi paciente, yo lo llevo a la unidad coronaria, le pongo un acceso venoso, monitoreo cardíaco, monitoreo de la presión arterial, le hago el suerito. Para eso, mientras las enfermeras le están haciendo el suero, yo ya le di la dosis de carga de mi doble antiagregación, o sea, 1500 de aspirina, le di 1300 de clopidogrel, ¿estamos? Y ya empiezo a preparar el trombolítico que tenga disponible. Les repito, si yo estoy en un centro donde tengo angioplastía, ese paciente clopidogrel se va a hemodinamia y se hace la angioplastía, ¿estamos? Pero estamos hablando del tratamiento médico farmacológico en estos casos. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cuáles son los criterios de que reperfundió la arteria o reperfundió, fue exitosa mi infusión? La ausencia del dolor, sobre todo inmediatamente después de pasar o hasta las 2 horas, el paciente disminuye el dolor a más de la mitad de lo que ingresó. Por eso yo le decía hoy, cuando vimos en la lista de del tratamiento farmacológico, el tratamiento del dolor, y hay que tener cuidado en ese caso, a menos que el dolor sea intolerable, que el paciente por ahí tenga un umbral de dolor muy bajo y se queja mucho, y eso hace que el paciente no quede quieto en la camilla, y se queje y aumente mucho la ansiedad y la frecuencia cardíaca, bueno, tenemos que hacer el tratamiento del dolor. Se puede hacer con morfina o cualquier derivado morfínico, ¿está? Pero si no, se trata de que el paciente aguante para ver el éxito de nuestro tratamiento fibrinolítico. Como yo le dije, tiene que disminuir el 50% del ST del electro, desde que inicia la infusión de la streptoquinasa. Por eso yo le dije, cuando le colgamos y abrimos la streptoquinasa, hay que hacer un electro y poner inicio de streptoquinasa, ¿tá? Y hay que hacerle otro electro a los 90 minutos, a las 2 horas. Si en ese tiempo disminuye a la mitad el ST, el segmento ST, es un criterio más para que haya funcionado el trombolítico. ¿Estamos? Otra cosa que me olvidé decirle, chicos, cuando yo le acuesto a mi paciente, le cuelgo el trombolítico que voy a pasar y voy a empezar la infusión del trombolítico, tengo que hacerle el electrocardiograma, como le dije, y tengo que extraerle un poquitito de sangre y pedir ya en ese momento CPK total, CPK MB. ¿Estamos? CPK total, CPK MB. ¿Por qué? Porque a las 2 horas, a los 90 minutos, a las 2 horas de infundido de la streptoquinasa, yo le vuelvo a sacar sangre y le vuelvo a pedir CPK total y CPK MB. Si comparo la primera muestra con la segunda y las enzimas se duplicaron en la segunda muestra, eso es un criterio de reperfusión. ¿Estamos? Muy bien. Acá puse como cuarto punto las arritmias de reperfusión, pero esto vamos a hacer un paréntesis y vamos a hablar ahora enseguida. Cuando yo digo que mi tratamiento fibrinolítico fue exitoso, cuando a las 2 horas de infundida la streptoquinasa, tengo 2 de estos 3 puntos acá. O sea, si se fue el dolor y disminuyó el electro, o se duplicaron las enzimas, si tengo 2 de esos 3, es criterios de reperfusión. ¿Estamos, chicos? De los 3, por ahí el más específico es la disminución del segmento CT. Pero tengo que tener 2 de estos 3. ¿Estamos? Muy bien. Este cuarto dije entre paréntesis porque la arritmia de reperfusión... Profe, sí. Perdón, estos criterios de reperfusión es o sea, si 3 de estos cumples con el criterio, yo le vuelvo a infundir eso. No, significa que fue exitoso, que pude destapar la arteria. Si yo tengo 2 de estos 3 primeros criterios acá, a las 2 horas tengo 2 de estos 3 primeros criterios acá, significa que destapé la arteria, que fue exitoso mi tratamiento fibrinolítico.
¿Estamos, Leticia? Sí, gracias. Sí, bien. Ahora, durante la infusión del fibrinolítico, ya sea la streptokinasa o el TPA, yo puedo tener una arritmia de reperfusión que se llama RIVA, ritmo idioventricular acelerado. ¿Tá? Es un criterio muy bueno de reperfusión. Eso incluso durante la infusión de la streptokinasa o el TPA, si me aparece esta arritmia, como ahora vamos a ver el electro, ¿tá? Es criterio de reperfusión, que la arteria se destapó. ¿Tá? No significa que tengo que parar la infusión, ¿eh? Yo continúo con la infusión, pero la arteria se destapó ya en ese momento. ¿Estamos? Muy bien. Esto es, chicos. ¿Tá? El RIVA o el ritmo idioventricular acelerado se asemeja a una taquicardia ventricular, pero con la frecuencia cardíaca más lento, incluso normal, chicos. ¿Tá? No suele pasar de los 110, 120 latidos por minuto. ¿Tá? Fíjense en este caso particular, tengo la frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto. ¿Estamos? Es un criterio fantástico, chicos. ¿Tá? Yo, de toda mi carrera de cardiólogo, incluyendo la residencia, todas las streptokinasas que pasé, vi solo 2 veces el RIVA, chicos. ¿Tá? Y es fantástico porque aparece esto en el monitor, nosotros estamos mirando el monitor mientras le infundimos. Aparece esto, chicos, y el dolor del paciente a los 10-15 segundos se va totalmente. Parece que el paciente nunca tuvo nada. Presenta una mejoría drástica. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Eso obviamente va a depender del éxito de mi reperfusión. ¿Estamos, chicos? Fíjense acá, este otro ejemplo, en un electro completo, ¿tá? Que incluso imita una taquicardia ventricular. Y esto, chicos, no requiere tratamiento, ¿eh? No se hace absolutamente nada. Fíjense acá cómo estaba infundiendo. Acá aparece el ritmo idioventricular, ¿estamos? Que yo tengo mi nódulo sinusal que está latiendo a una frecuencia y el ritmo idioventricular se genera a nivel del nódulo auriculoventricular. Y empieza a generar estímulos más rápido que el ritmo sinusal. Entonces le gana en velocidad. Por eso adquiere esta morfología, ¿tá? Los complejos QRS. Fíjense en este paciente en particular, es fantástico, chicos, como al ritmo idioventricular, que es esta primera porción, el nódulo sinusal empieza a latir un poco más rápido para ganar otra vez el ritmo, ¿tá? Fíjense acá hay un ritmo de fusión, se llama, o sea, aparece la onda P del nódulo sinusal, fusionado con el estímulo justo de mi nódulo auriculoventricular. Y posteriormente, el ritmo sinusal sigue. Voy a quedar con mi onda P. ¿Estamos, chicos? Esto es criterio, pero más que beneficioso, de reperfusión. ¿Estamos? Fíjense, acá hay otro. ¿Está? Fíjense cómo tiene una frecuencia cardíaca de 75 latidos por minuto, relativamente normal. ¿Sí? Pero esa arritmia, o sea, no hay ningún problema, se va sola, digamos, después. No se hace nada, eso desaparece solo, chicos. ¿Está? Eso desaparece solo, no se hace cardioversión, no se hace nada. ¿Está? Es más, la primera vez que yo vi, yo era residente de primer año, ¿está? No tenía ni olor a hospital, como te dicen en la residencia, y estábamos infundiendo streptokinasa a un infarto del cráneo inferior, me acuerdo, y el paciente vino rápido, vino con 40 minutos de dolor, o sea que empezamos en forma rápida, y yo veo en el monitor y me preparé agarré la paleta y me preparé para cardiovertirlo al paciente, y ahí me pegaron un buen tongo de atrás y me dijeron, eso se llama arritmia de perfusión. Obviamente tuve que hacer 3 clases después de infarto y de arritmia de perfusión, ¿tá? Y ahí aprendí. ¿Estamos? Pero lo llamativo de esto, chicos, es que como el paciente clínicamente de golpe mejora, se va el dolor, todo. ¿Está? Obviamente esto para los cardiólogos es orgásmico para nosotros, ¿está? Pero por ahí es medio como que nada el resto. ¿Estamos? Chicos, veo que, chicos, no sé si, por favor, si me preguntaron algo, porque veo que hay en el chat por ahí, han escrito, pero no sé si fue pregunta, por favor háganme por acá, ¿eh? Bien. ¿Estamos hasta acá? Muy bien. Y obviamente, si yo tengo disponible la presencia o un medio para hacer la angioplastía, sería lo ideal, chicos, ¿está? Muy bien, para destapar la arteria. Fíjense, yo lo que hago es, acá tengo la obstrucción, en este caso de la coronaria derecha,
tengo en el tercio medio de la arteria ¿cómo se llama? La obstrucción, entonces tengo la guía del catéter, introduzco el catéter, ¿está? Hasta ver la zona de la obstrucción, ¿estamos? Ahí fíjense, está el catéter colocado, la placa de ateroma. Acá lo que estaría faltando es el accidente de placa y el coágulo que generó la obstrucción total, ¿estamos? Y se hace la angioplastía, que es inflar el balón para destapar esa arteria. ¿Estamos, chicos? Como se ve acá, fíjense, el balón quedó totalmente inflado y pude destapar la arteria, ¿estamos? Desocluir la arteria. Y acá hago un paréntesis porque me estoy dando cuenta recién que al armar la diapositiva va a quedar medio engorroso. Cuando yo hablo de angioplastía, chicos, de angioplastía, es solo este procedimiento, ¿eh? Es llegar con el catéter, inflar el balón, ¿estamos? Y destapar la arteria. Eso es angioplastía. Ahora, yo puedo hacer además una angioplastía con colocación de un stent, ¿está? Que sería la implantación de un stent metálico, ¿está? Que eso es, fíjense, ya de entrada, si yo le hago la coronariografía, veo que es una lesión única, yo digo, bueno, vamos a ponerle un catéter a eso, ¿está? Entonces llego con el catéter, en el cual tengo el baloncito y el catéter está plegado ahí. Al inflar el balón, ¿estamos? Se despliega el catéter, ¿está? Y saco mi catéter y queda el stent, ¿cómo se llama? Desobstruyendo la arteria. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Y después queda la circulación normal. ¿Quedó claro, chicos? Porque por ahí yo hago la coronariografía y por ahí tengo un infarto, no sé, vamos a suponer de la cara inferior. La cara inferior, los infartos de cara inferior pueden ser porque hay un compromiso de la coronaria derecha o hay un compromiso de la arteria circunfleja, ¿tá? Que es rama de la coronaria izquierda. Supongamos que yo le hago el cateterismo y en la coronaria derecha encuentro una lesión. Le tiro un contraste a la coronaria izquierda y en la coronaria izquierda también encuentro varias lesiones y por ahí probablemente el tratamiento de este paciente va a ser mejor la cirugía cardiovascular. Eso generalmente el hemodinamista durante el procedimiento ve las características de las lesiones de la arteria. Entonces lo único que va a hacer mi hemodinamista es la angioplastía con balón. Va a inflar el balón, va a destapar la arteria responsable y va a sacar el catéter. Y ahí se va a decidir si el paciente se le coloca un stent o si se lo prepara al paciente para posteriormente hacer una cirugía de revascularización miocárdica. ¿Estamos? La cirugía de revascularización miocárdica no se hace en el agudo, chicos. ¿Está? Es un procedimiento que se lo prepara al paciente y se hace posterior al evento. ¿Está? Muy bien. Entonces, como les decía, queda con el stent y si yo le voy a poner un stent a mi paciente, ¿se acuerdan que dijimos que al inicio del tratamiento del síndrome coronario con supra, yo tenía que hacer doble antiagregación, con aspirina y con clopidogrel? Si yo le coloco un stent a mi paciente, los stent hay de dos tipos, el stent convencional y el stent liberador de drogas. Eso también, ¿cuál de los dos coloco? Eso va a elegir el hemodinamista en su momento cuando vea la coronariografía, las características para ver si está muy calcificada, si es muy larga la lesión, etcétera, etcétera, etcétera. Eso decide el hemodinamista, ¿va? Se aplican todos unos criterios que hay, que no vamos a hablar de eso ahora, para ver cuál stent se elige. Si el paciente se le coloca un stent convencional, un stent que no libera droga, esa doble antiagregación que vimos al principio de mi paciente tiene que permanecer por lo menos sí o sí por un mes, sí o sí. El paciente se va a ir a la casa, doble antiagregado, por lo menos por un mes. A los 30 días puedo suspender uno de los antiagregantes, pero la aspirina va a quedar de por vida en mi paciente. Ahora, si se eligió por X motivo un stent liberador de drogas, esa doble antiagregación tiene que permanecer por lo menos por un año. ¿Estamos? Sí o sí. ¿Por qué? Porque se vio que la doble antiagregación evita
la trombosis intraestén. Acuérdense que esto no deja de ser un material externo al organismo. Entonces el organismo suele querer reaccionar ante el estén y forma una trombosis intraestén. Suele pasar que los pacientes vienen con un infarto, se hacen una angioplastía y a las 24 o 48 horas presentan exactamente la misma clínica y supran nuevamente en la misma cara que tenía anteriormente. Eso puede ser por una trombosis intraestén. Por eso la doble antiagregación es fundamental. ¿Estamos, chicos? ¿Está? Muy bien. Bueno, antes de pasar a esto, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vino mi paciente con mi infarto, yo le hice el chorito, le hice la carga de aspirina y clopidogrel, ya le dejo indicado, si no tiene ninguna contraindicación, el beta bloqueante, el IECA o el ARA2 y las estatinas, ¿estamos? Y le hago el trombolítico, ¿está? Haya reperfundido o no, mi paciente se va a quedar internado hasta que se normalicen las enzimas cardíacas. ¿Estamos? ¿Se acuerdan cuando empezó la clase nosotros vimos ese cuadrito de evolución? Que dijimos que las enzimas cardíacas tienen una curva de ascenso y de descenso. ¿Está? Muy bien. Entonces, cuando yo le doy el alta a mi paciente, ¿está? Cuando aproximadamente normalizan las enzimas cardíacas, sobre todo la CPK total y la CPK-MB. Generalmente eso demora unos 4 o 5 días en normalizarse. ¿Por qué? Porque se vio que mientras estén elevadas las CPK-MB, o sea, las enzimas cardíacas, hay probabilidad de que aparezcan las complicaciones post-infarto agudo de miocardio. ¿Estamos? Sí. Una pregunta. Si yo inicio la terapia fibrinolítica en el paciente, ¿cuánto tiempo después de administrar el fibrinolítico el paciente puede ser sometido a un procedimiento invasivo? Por ejemplo, me imagino ahí que yo no logro la fibrinólisis y el paciente tiene la posibilidad de hacer una angioplastía, pero tiene ahí un riesgo de sangrar muy grande, ¿no? ¿Cuánto tiempo después puede hacer un procedimiento invasivo? Bien. Iba a eso, ¿está? Pero ya que me preguntaste, te respondo. Como vimos hoy acá en la clasificación, nosotros tenemos, voy a volver todo esto para atrás, nosotros teníamos la angioplastia transluminal coronaria primaria, de rescate, perdón, facilitada o de rescate. ¿Está? Muy bien. La angioplastia transluminal coronaria primaria es aquella a la cual yo tengo como primera elección hacer la angioplastia. ¿Está? O sea que yo tengo en mi hospital donde yo estoy trabajando hay centro de hemodinamia, entonces el paciente llega con el infarto y se va a angioplastia directamente. Esa es la angioplastia primaria. ¿Estamos? Después está la angioplastia facilitada, que es aquello en la que yo le voy a derivar al paciente a un centro ¿cómo es? Donde hay un centro de hemodinamia, ¿está? Y el paciente empieza a complicarse, a desmejorar, entonces yo le voy infundiendo la streptokinasa, ¿está? Hasta llegar al paciente y se hace la angioplastía. ¿Estamos? Y después está la ATC de rescate, que es aquellos pacientes que yo le paso la streptokinasa, ¿estamos? Yo le paso la streptokinasa, no tiene criterios de reperfusión y el paciente continúa con síntomas. ¿Cuánto tiempo generalmente es lo ideal para hacer eso? Y en las primeras 12 horas de iniciado el cuadro. ¿Estamos? Vamos a suponer que mi paciente vino con 4 o 5 horas de dolor, como suele pasar. Con 4 o 5 horas de dolor, yo le infundo streptokinasa y en el transcurso de mis 90 minutos, las 2 horas, no tiene criterio de reperfusión. El paciente sigue con dolor, continúa el supra. O sea que si le duele, significa que hay músculo que se está muriendo, está vivo, pero se está muriendo. Entonces yo tengo ese lapso de las primeras 12 horas para hacerlo. Si el paciente viene con más de 12 horas de evolución del infarto, ya prácticamente no le duele, ya tengo onda aguda de necrosis, y ahí no tiene sentido hacerle ya en el agudo la angioplastía. ¿Estamos? Puedo programar después en forma ambulatoria. ¿Se entiende, Fuasa? ¿Sí? Sí, gracias.
El beneficio real, digamos, aproximadamente las primeras 12 horas posterior al infarto. ¿Está? Y el tiempo, ¿cómo es? Puerta balón, no sé si está correcto. ¿Qué sería? ¿Sería para una angioplastia primaria? Claro. ¿Qué sería las 12 horas? No, la angioplastia primaria. El tiempo balón es el tiempo desde que el paciente ingresa al hospital hasta que tiene la angioplastia hecha. ¿Está? Tiempo balón se le dice porque es esto. Desde el paciente entró al hospital hasta que tiene el balón en la arteria comprometida. Ese se llama tiempo balón. El tiempo balón ideal y que se vio mayor beneficio y mejor pronóstico es de 90 minutos. ¿Está? Pero hasta las primeras 12 horas yo puedo intentar rescatar algo de músculo y que no se termine de morir todo mi músculo. Lo mismo van a escuchar, van a leer por ahí el tiempo puerta-aguja. O sea, ese es el tiempo desde que el paciente entró al hospital hasta que empezó la infusión del fibrinolítico. ¿Está? Que es el tiempo ideal también, menos de 90 minutos. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Doctor. Respondido entonces, creo, Fogasa, tu respuesta, tu pregunta. Gracias. Dale. Sí. Entonces la angioplastía, tengo 12 horas para hacerle la angioplastía. ¿Y para qué sirva? Y sí, pero para que tenga un real beneficio. Si viene con más de 12 horas y el paciente ya no le duele nada y vos encontrás en el electro que está todo fibrosado, está todo muerto, y por ahí la angioplastía no tiene sentido porque ya está muerto, ya evolucionó el infarto, ¿entendés o no? Y el hecho de que el paciente tiene más de 12 horas y no tiene más dolor significa que ya no tiene más músculo por salvar. ¿Se entiende? ¿Sí? Tiene indicado igual la angioplastía y vamos a ver cuándo se le puede hacer. ¿Está? Muy bien. Otra cosa, chicos, que aclaro rapidito acá. Cuando yo le paso streptokinasa, chicos, cuando yo paso streptokinasa o algún otro fibrinolítico, yo no saco la placa de ateroma, ¿eh? Yo lo único que desobstruyo es el coágulo que se formó en la placa de ateroma. Pero la placa de ateroma sigue permaneciendo ahí. ¿Estamos? Entonces, como dijimos, hay que esperar hasta 5 días que se normalicen las enzimas cardíacas de mi paciente, ¿está? Para recién darle el alta. Y ahora vamos a hablar de qué hacemos cuando damos el alta al paciente. ¿Está? Muy bien. Como íbamos a hablar acá, los diagnósticos diferenciales pueden ser, obviamente, las lesiones subendocárdicas, o sea, del infra, el crecimiento ventricular, que haya un trastorno secundario de la repolarización o los bloqueos de ramas, como el bloqueo de rama izquierda o el bloqueo de rama derecha, y de la lesión subepicárdica, la pericarditis es la principal diagnóstico diferencial, sobre todo porque genera supradesnivel. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a hablar de qué hago con el paciente cuando le doy el alta. Cuando el paciente le doy el alta, normalizó las enzimas cardíacas, el paciente se tiene que ir a la casa. Doble antiagregado, ¿estamos? Se tiene que ir con su beta bloqueante, se tiene que ir con su estatina y se tiene que ir con su IECA o su ARA2. Ese tratamiento el paciente se lleva y lo va a tomar probablemente de por vida. ¿Estamos, chicos? ¿Qué hacemos con ese paciente? Ese paciente a los 45 días, o por lo menos tengo que esperar 45 días, para ver cómo quedó ese corazón de ese paciente. Entonces, ¿qué hago a los 45 días del alta del infarto a mi paciente? Le tengo que pedir, hacer obviamente un electrocardiograma, tengo que hacerle un ecocardiograma, y tengo que ver si hay isquemia residual. ¿Estamos? Muy bien. El electrocardiograma es para ver cómo va evolucionando, obviamente, las alteraciones eléctricas propias del infarto. En el ecocardiograma, para ver si no quedó ninguna complicación mecánica o cómo quedó la función ventricular de mi paciente. ¿Estamos? Y la isquemia residual es para ver si algo de músculo queda vivo todavía y se puede rescatar. ¿Estamos? La isquemia residual se evalúa generalmente con la cámara gamma, como vimos nosotros en la angina crónica estable. Se le pide una cámara gamma a mi paciente y ahí me va a decir si hay tejido que se puede salvar, que está tontado y que se puede salvar, o si ya lo que se murió, se murió. ¿Estamos? Si llego a encontrar
isquemia residual, ese paciente es candidato a hacerse un cateterismo. Respondiendo también a lo que preguntaba Fogasa hoy. ¿Estamos? Muy bien. ¿Está? Si llega a encontrar isquemia residual, por ejemplo, que hay músculo que está vivo pero está atontado, ese paciente se tiene que hacer sí o sí la coronariografía y tratar de destapar esa arteria responsable. ¿Estamos, chicos? ¿Está? Muy bien. ¿La ergometría no se hace también? También, y la cámara gamma se hace la prueba de ejercicio durante también. ¿Ah? Es una ergometría que se hace la cámara gamma. Doctor, ¿Cuáles son las? Sí. una consulta. En cuarto, como usted explicó en el tratamiento de un paciente con síndrome coronario, yo tengo una duda. Si el paciente no presenta elevación del ST, yo le hago el tratamiento que usted explicó con los trombolíticos, la antiagregación, ¿no es cierto? Y a ellos, en ese paciente tengo que... No. O ahí cambia. Si no tiene supra, no se hace trombolítico. Repito, si no tiene supra, no se hace trombolítico. Nos terminamos todavía con infarto con supra. Ya vamos a ir a infarto sin supra rapidito. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué complicaciones puedo llegar a tener yo en el marco de un infarto agudo de miocardio? Obviamente complicaciones mecánicas o eléctricas. Las mecánicas, la principal es la insuficiencia cardíaca. ¿Está? La insuficiencia cardíaca es la principal complicación mecánica que puede tener el infarto agudo de miocardio. Otra complicación es que haya necrosis de los músculos papilares, se rompan los músculos papilares que tienen las cuerdas tendinosas que sostienen a la válvula mitral y el paciente me hace una insuficiencia mitral aguda. O sea, es una implicación severa, chicos. ¿Está? La insuficiencia mitral aguda voy a constatar porque el paciente hace un cuadro de disnea súbita y a la ocultación cardíaca aparece un soplo sistólico regurgitativo de insuficiencia mitral. Otra complicación mecánica puede ser que haya una necrosis del tabique interventricular y se produzca una ruptura del tabique interventricular generando una comunicación interventricular. Todos estos cuadros mecánicos que estoy diciendo evolucionan a insuficiencia cardíaca. O sea, el paciente va a empezar con ortornea, disnea, rales crepitantes. También puede pasar que genere la necrosis de la pared libre del ventrículo y se rompa ese ventrículo, ¿tá? Y va a empezar a llenarse de sangre el pericardio, ¿tá? Y me va a generar una derrame pericárdico hemático con posterior taponamiento cardíaco. ¿Estamos? Todas estas complicaciones que yo les estoy diciendo, chicos, el tratamiento es quirúrgico, ¿tá? Agudo. Tratamiento quirúrgico. ¿Tá? Muy bien. Después pueden presentar las complicaciones eléctricas, donde las más temidas es la presencia de fibrilación ventricular o muerte súbita. Taquicardia ventricular, fibrilación ventricular y muerte súbita. ¿Estamos, chicos? Muy bien. Eso es en cuanto a las complicaciones. Pueden aparecer también, obviamente, los bloqueos de rama, sobre todo el bloqueo de rama izquierda, que a largo plazo genera sus alteraciones a nivel cardíaco, pero en el agudo las más importantes son esas. Las mecánicas entonces son la insuficiencia cardíaca, la ruptura del músculo papilar con insuficiencia mitral aguda, la comunicación interventricular o la ruptura de la pared libre con extravasación de sangre, derrame pericárdico y posterior taponamiento cardíaco. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Bien, muy bien. Ahora, eso en cuanto al infarto con supra. ¿Tá? Respondiendo a lo que preguntó el compañero, volvamos a esta diapositiva. ¿Tá? Muy bien. Ahora vamos a suponer que tengo una angina inestable o un infarto sin supra. ¿Estamos? Profe. En el infarto, sí. Perdón, solo antes que cambie el asunto. A los 45 días se vuelve para evaluar la isquemia residual, ¿es eso? Sí. ¿Cómo evalúo? Con una prueba de esfuerzo. Puede ser una ergometría o una cámara gamma. ¿Está? Bien. Escúchenme, chicos.
Sí. Antes que cambie de tema, ¿puede repetir el tratamiento del alta luego del infarto? El paciente se tiene que ir a la casa sí o sí con doble antiagregación, se tiene que ir con un beta bloqueante, se tiene que ir con un IECA o un ALA2 y se tiene que ir con estatina sí o sí. Ese tratamiento el paciente va a tomar de por vida. ¿Estamos? Bien. Obviamente, podemos dejarle también un nitrito por si el paciente genera isquemia o angina posterior. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, si yo tengo un síndrome coronario sin supra, o sea, una angina inestable o un infarto con infradesnivel del segmento CT, no está indicado la terapia trombolítica. ¿Por qué? Porque se vio que hay mayor probabilidad o hay mayor o peor pronóstico en los pacientes que se le infunde streptokinasa y o TPA y no tengan supradesnivel del segmento CT. Se vio que presentan más hemorragias y no tiene un tratamiento, no tiene un, a ver cómo puedo decir, no tiene un beneficio 100% real, ya que en el síndrome coronario sin supra, o sea, con infra, con la angina inestable, el trombo que se formó, que está obstruyendo la arteria parcialmente o totalmente, es un trombo plaquetario, es un trombo blandito. No hay fibrina todavía ahí. Por lo tanto, el trombolítico no actúa sobre ese trombo. ¿Está? Y lo único que voy a tener si infundo trombolíticos es el riesgo de que el paciente presente una complicación hemorrágica. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome coronario sin supra o de la angina inestable? Es exactamente todo igual sin trombolíticos. En estos casos, en el infarto sin supra, o en la angina inestable, la anticoagulación y los nitratos son el tratamiento fundamental. Se vio que la anticoagulación, como dijimos que era trombos por agregación plaquetaria, trombos blanditos, trombos blancos se le dice, con la anticoagulación se suele degradar ese trombo y mi paciente cede el cuadro clínico. ¿Estamos? Si el paciente pasa en el tiempo y no cede con la nitroglicerina, por ejemplo, endovenosa, y con la anticoagulación y con el resto de mi medicación, no cede el dolor en el transcurso de las 90 minutos, las 2 horas, el paciente es candidato para una intervención con una angioplastía. Pero no se le infunde streptokinasa, ni TPA. ¿Estamos, chicos? A menos que mi paciente, yo tenga un lugar donde no tenga disponible angioplastía, el paciente, me queda muy lejos llegar con mi paciente hasta donde está requiriendo la angioplastía y el paciente va desmejorando clínicamente, empieza a tener tendencia a la hipotensión, al shock o lo que fuera, y bueno, como dice el dicho, ahí no me acuerdo cómo era exactamente el concepto, pero el concepto del todo creo que se decía, que es, y no nos queda otro, chicos, si no tratamos de destapar esa arteria, mi paciente se va a terminar muriendo, va a ser una complicación, un shock cardíaco y se va a morir. Entonces, puede intentar infundir streptokinasa. Pero el concepto es que si no tiene supra, no se infunde trombolíticos. ¿Estamos? Se hace todo el tratamiento de sostén con nitritos y anticoagulación, ¿está? Y se prepara para tratar de hacerle la angioplastía lo antes posible. ¿Estamos, chicos? Profe, y si es el caso que usted hablaba al inicio de la clase, por ejemplo, el paciente tiene 2 criterios como angina de pecho y un bloqueo de rama derecha, presumidamente nuevo, y no tengo enzimas positivas, ¿qué hago yo? Y bueno, pero ahí yo puedo, si tiene bloqueo de rama izquierda no derecha, bloqueo de rama izquierda. Izquierda, sí. Si tiene bloqueo de rama izquierda, yo asumo que es supra. Más allá de que por ahí no hizo una isquemia subepicárdica, una lesión subepicárdica, pero se asume como supra. ¿Se entiende? ¿No? Porque como no puedo diferenciar uno de otro, siempre yo voy a asumir como que es lo peor. ¿Se entiende, Fogasa, o no? ¿Está? Y ahí yo iniciaría una... Sí, ahí se hace tratamiento trombolítico.
con bloqueo de rama izquierda, se asuma que es un supra. ¿Está? Ok, muy bien. Gracias. ¿Estamos, chicos? Doctor. Sí. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para un paciente con infra colocar la angioplastía? O sea, Tiene que ser lo más rápido que vos puedas, pero tengo un poquitito más de tiempo. ¿Entendés, no? Yo mientras tanto le anticoagulo y le doy doblante de agregación y la nitroglicerina al nitrato. Ese tratamiento tiene que estar como mínimo 48 horas. Como mínimo 48 horas. ¿Estamos? O sea que tengo esas 48 horas para programar mi angioplastía. Pero vamos a suponer que el paciente nunca tuvo una angina y ahora viene con una angina. Como es el primer episodio, una angina del reciente comienzo, es una angina inestable. ¿Está? Yo necesito al menos 3 meses para ver cómo evoluciona esa angina, para ver si es estable o no. Pero si es el primer episodio, es una angina inestable. Vamos a suponer que en el electro tiene infradesnivel. Yo tengo dolor y tengo infra. Y criterio de síndromes coronarios sin supra. Entonces yo lo acuesto al paciente, le pongo nitritos, le hago anticoagulante y vamos a suponer que el paciente cede el dolor y el electrocardiograma vuelve a la normalidad. ¿Estamos? Muy bien. Eso es un síndrome coronario sin supra. Capaz incluso el tiempo que estuvo obstruido me dio tiempo para que se mueran un par de células miocárdias y por lo tanto va a aumentar después con las horas las enzimas cardíacas. ¿Está? Pero con el tratamiento yo disuelvo el trombito de plaqueta que se hizo, pero la placa de ateroma sigue estando en esa arteria. Por lo tanto, yo tengo esas 42 horas, primeras 42 horas, para programar la angioplastía sí o sí de mi paciente. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Seguro? Está, doctor. Sí, sí. Bien. Y en esos casos el tratamiento es la misma farmacología, salvo que no se infunde trombolítico. ¿Está? Me encantaría hablar bien detallado del infarto con infra o angina inestable, chicos, pero ya estamos casi terminando la clase. ¿Estamos hasta acá, chicos? ¿Sí? Muy bien. ¿Quedó claro infarto agudo de miocardio, chicos, o no? Sí, doctor. Sí, claro. ¿Sí? Muy bien, chicos. Creo que mañana viernes, si no me equivoco, creo que tienen clase conmigo otra vez de un tema importante, que es tromboembolismo pulmonar e hipertensión pulmonar, ya que el TEP es la tercera causa de muerte cardiovascular, así que es todo un tema. ¿Tá? E hipertensión pulmonar también, no solo por su gravedad en patologías respiratorias, que ya vimos, ¿tá? Como vamos a ver. La ERA, a ver qué dice acá. ¿No sabe cuándo es la ERA? Mirá, no quiero arriesgarme, pero creo que quedan 1 o 2 semanas más de clase y ahí ya sería la ERA. Así que probablemente la primera o segunda semana de julio. ¿Ah? Así que yo creo que estamos a tiempo de empezar a estudiar cardio, chicos. Dijeron el 6, sí, por eso, primera o segunda semana. A ver, ya te digo exactamente. Hoy esta clase, la semana que viene, creo que la última semana de clase para terminar, y sí, martes 6:40, sí puede ser. ¿Está? Doctor, Bueno, de la clase sí. pasada le habían quedado 2 temas para dar, creo. Me quedó vascular periférico. En realidad, ¿cómo es? Arteriopatía periférica me quedó. Vamos a tratar de dar mañana. ¿Ah? Profe, ¿le puedo hacer una consulta, pero que no es de este tema? Capaz sea una burrada, pero yo me confundí No todo, importa. entonces necesito que me expliquen. ¿Cuál es la diferencia de usar un marcapasos y un desfibrilador? ¿Y por qué, por ejemplo, en casos de una resincronización cardíaca yo puedo llegar a asociar a un desfibrilador? Tipo, no entendí eso. Gran puta, qué grande tu pregunta. Mira, el tema es el siguiente. Una cosa son los marcapasos, que son en aquellos casos en que vos necesitas darle una frecuencia cardíaca a tu paciente. Generalmente se utiliza todo lo que sea bradiarritmias. En ese caso se utiliza un marcapaso, ¿tá? Un dispositivo que genera una actividad cardíaca. ¿Estamos?
El cardiodesfibrilador es otra cosa. El cardiodesfibrilador es el mismo dispositivo que el marcapaso, incluso hoy en día vienen juntos, marcapaso y cardiodesfibrilador, que lo que hace este dispositivo es detecta la presencia de arritmias malignas, principalmente taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, y da una descarga eléctrica, da una cardiodesfibrilación. Esto se utiliza, por ejemplo, en pacientes chagásicos o en pacientes postinfartos que hagan episodios de muerte súbita y se lo reviva, como en el caso del paciente del jugador que fue muy famoso, hizo una muerte súbita en la cancha porque hizo una taquicardia ventricular. Ese paciente tiene una cardiopatía de base, seguramente alguna canalopatía, un síndrome de QT largo o QT corto. Ese paciente ya demostró que hizo un episodio de muerte súbita, por lo tanto, él tiene que tener implantado sí o sí un cardiodesfibrilador. Porque si llega a ser una arritmia maligna en un futuro, el cardiodesfibrilador detecta y le da la descarga. ¿Estamos? El resincronizador, chicos, yo creo que estamos entrando en un terreno bastante engorroso, pero el resincronizador es un dispositivo que se utiliza cuando los pacientes tienen insuficiencia cardíaca muy avanzada. Cuando el paciente hace insuficiencia cardíaca avanzada, generalmente hace bloqueo de rama izquierda, siempre. Cuando se deteriora mucho el ventrículo izquierdo, hace bloqueo de rama izquierda. Uno de los criterios del bloqueo de rama izquierda es que el complejo QRS está ancho. Pero, cuanto más dilatado más hace que no siga entre el latido del corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se coloca un... se cortó internet. Hola, chicos, ¿se había cortado internet? Profe, ¿puede repetir de vuelta? Estamos escuchando. Se cortó justo después de bloqueo de rama izquierda.